¡No se cierra! ¡La Monroe! ¡No se cierra! 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 Y saldremos de aquí, como dije antes, a las 6 de la tarde y sobre las 7 de la tarde tenemos previsto llegar al humedal para unirnos allí a la gente que nos espere. Creemos todos que va a ser mucha gente la que nos espere y que, como decía Isaac, va a ser una manifestación que va a marcar un antes y un después en la lucha de los últimos, digamos, 20 y pico años. 20 y pico años en los que da la impresión, o no es que dé la impresión, que es cierto, que la clase trabajadora estuvo adormilada y que queremos que empiece a despertar. El punto de inflexión tiene que ser tanto por el cierre de Tecneco, que es por lo que se convoca la manifestación, como por el cierre de otras empresas que están en crisis, empresas que están pasando muchas dificultades, los trabajadores que están en precario y toda la miseria que nos están echando encima. A partir de la manifestación de mañana pedíamos también que la gente se implique en la lucha y se una para poder lograr los objetivos que tenemos que lograr, que es tirar todas estas reformas atrás y volver otra vez a tener los derechos plenos que habían conseguido la gente que tanto peleó en los años precedentes. Buenos días, gracias por la asistencia. Como ya dijeron los compañeros, llevamos un mes y medio haciendo lo que bien podríamos decir una hoja de ruta totalmente legal. Nos reunimos con todas las organizaciones políticas, con la administración, con el ayuntamiento, o sea, así de claro. Digamos que hicimos lo que en un principio pensábamos que tenemos que hacer, dar comunicación de lo que estaba pasando en la planta de Monroe de Gijón. Esto es una consecuencia muy clara de la reforma laboral, donde hubo una huelga general una temporada y bueno, la mitad de la gente no nos enteramos de que esto podía pasar con la deslocalización y todo lo que esta banda de impresentables nos pueden traer. Desde aquí creemos que estos son una banda de criminales que nos están, mandando al paro, a la precariedad. Estos tienen que estar juzgados como los nazis en la época de Alemania, porque unos con armas y otros con capital, lo que nos están haciendo y lo peor que nos puede pasar al pueblo y a la clase trabajadora, enviarnos al paro, a la precariedad. No podemos permitir ya ni un solo parado, tenemos 130.000 parados en Asturias, de sobra, ni uno solo. No podemos permitir que se cierre ni una sola empresa más. Nosotros participamos aquí con un calendario, con un cartel del año 2000, donde había una serie de empresas y en este momento lo único que queda es Monroe y el Tallerón. Ni una más, desapareció todo. Desde los representantes de los trabajadores y por supuesto la Asamblea de Trabajadores de Monroe, queremos hacer un llamamiento al pueblo de Gijón, al pueblo de Asturias, a participar mañana en la manifestación y por supuesto a salir a la calle en cualquier momento que haya otra planta que cierre, otro despido. Cada día vamos sumando más y la reforma laboral era para crear puestos de trabajo, no para que despidiesen. Pero bueno, el resultado lo tenemos encima de la mesa. Vuelvo a decir, muchas gracias y nos esperamos ver mañana a las 7 en el humedal. Nosotros saldremos de aquí a las 6 de la tarde, acompañados de los compañeros vascos y de los de Valencia. Muchas gracias. Creo que va a ser importante la manifestación de mañana, aunque nosotros aquí estamos como una piña, estamos muy unidos para todo, pero creo que va a hacer mucha mella también en la dirección de la empresa. Van a ver que un pueblo entero, una ciudad entera como la de Gijón y las plantas que hay alrededor, como talleres y fábricas que están en situaciones malas, van a estar en la manifestación, asociaciones de vecinos, toda clase de gente, y va a ser, yo creo que un apoyo grande que va a mellar un poco también en la dirección de la empresa. Va a ver con dificultad que esto no va a ser tan fácil, no van a salir de rositas de aquí como tenían pensado. ¡No se cierra! ¡La Monroe! ¡No se cierra! ¡No se cierra! ¡No